es la relación que tienes contigo mismo? ¿Eres tu mejor amigo o eres tu peor enemigo? Porque resulta que somos muy conscientes de la relación que tenemos con otras personas, pero muchas veces ignoramos que tenemos una relación con nosotros mismos. Yo, por ejemplo, caí en cuenta que era una persona que me hablaba a mí misma como con un nivel de exigencia altísimo. Era como que yo misma me machacaba. Cuando me equivocaba, en lugar de hablarme con comprensión, con paciencia, casi casi que me ofendía. O, por ejemplo, había una voz en mi interior que me hacía sentir culpable si yo tomaba tiempo para descansar o algo así. Y me di cuenta que, así como yo me había sentido tratada en la infancia, ahora así me trataba yo sola. Por eso es muy importante que tomemos un tiempo para meditar cuál es la relación que tenemos con nosotros mismos. Es trascendental porque nosotros podemos tener una relación de amistad, una relación de aceptación, de satisfacción con nosotros mismos, o podemos tener una relación de rechazo, de desaprobación, de insatisfacción con nosotros mismos. Y esto va a determinar en gran medida la calidad de vida que tengamos. Porque cuando nosotros no tenemos una buena relación con nosotros mismos, tendemos a boicotearnos. De hecho, nos perjudica porque nos impide avanzar conforme a los sueños, a los anhelos y los planes que Dios tiene para nosotros. En cambio, una relación positiva nos ayuda a avanzar. Fíjate que incluso el tener una mala relación con nosotros mismos puede ser la causa de trastornos alimenticios, de ansiedad, de depresión, incluso hasta de autolesiones. Incluso hay enfermedades autoinmunes que parten de una mala relación con nosotros mismos. La buena noticia es que si nos enfocamos en sanar y restaurar esa relación, nuestra vida va a ser completamente transformada. Ahora, ¿de qué depende que tengamos una buena o mala relación con nosotros mismos? Depende del concepto que nos hayamos hecho de nosotros. Este concepto usualmente está tergiversado, ya sea para más o ya sea para menos. Es decir, alguien que se sobrevalora o por el contrario, alguien que se subestima. ¿Y cómo llegamos a ese concepto erróneo? Pues a partir de tres elementos, básicamente. Uno de ellos es la herencia genética. Si nuestros padres tendían a subestimarse, es muy probable que nos hayan heredado esa tendencia. El segundo punto es lo que nosotros vimos y aprendimos en casa. Si nuestros padres eran personas, por ejemplo, que se sobreestimaban, tenían una actitud arrogante, prepotente, de sentirse superior a los demás, y si nosotros estuvimos conviviendo con ello, es muy probable que lo hayamos normalizado y hasta hecho nuestro. Y el tercer punto son las experiencias que hemos vivido y cómo lo interpretamos, qué conclusiones, conscientes o inconscientes, sacamos acerca de nosotros mismos a través de esas experiencias. Por ejemplo, si hubo un concurso en donde nos equivocamos y nos sentimos avergonzados, probablemente llegamos a pensar que no éramos suficientes o que no éramos valiosos. Entonces, estos tres elementos determinan el concepto que tenemos de nosotros mismos y es erróneo en la mayoría de las ocasiones. ¿Qué podemos hacer si nos damos cuenta de que tenemos un concepto negativo acerca de nosotros mismos? Pedirle a Dios que nos revele nuestra verdadera identidad. Dios siempre nos va a decir la verdad y cuando nosotros tenemos una relación con Él se intenciona en que nosotros conozcamos quiénes somos realmente, cuál es el verdadero diseño que Él nos dio. Y una vez que Él nos lo muestra, es nuestra responsabilidad perseverar en ese pensamiento verdadero, en lugar de estar dando cabida a pensamientos falsos del pasado. Quiero compartirte brevemente mi testimonio. Resulta que cuando yo era adolescente,
no me gustaba, primero que me tomaran fotos y no me gustaba ver esas fotos. De hecho, mi hermano puede dar testimonio de que yo buscaba esconder esas fotos para que nadie las viese. Ni siquiera a mí me gustaba ver esas fotos porque cuando las veía me sentía incómoda. Estaba justo en esa etapa en la que el cuerpo me cambiaba y todo estaba cambiando y yo me sentía incómoda incluso en mi propia piel. Así que buscaba tenerlas escondidas y claro, Dios sabía esto. Ya una vez que yo conozco a Cristo, que tengo una relación con Él, resulta que en un tiempo de calidad con Él, tengo una experiencia espiritual, una visión, en donde yo veo a Cristo sentado al aire libre sobre un tronco con una guitarra y de hecho había incluso hasta velas a su alrededor que entendí que él mismo había montado y él estaba completamente enfocado en alguien, cantándole una canción hermosísima, romantiquísima, diciéndole a esta persona que ella era hermosa en todo sentido, que él era suyo y que ella era de él, que él la amaba, que él realmente se deleitaba en ella y de verdad transmitía todo eso. Claro, yo estaba súper curiosa de saber quién era esa persona tan sumamente especial para él. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que cuando veo a la persona, me doy cuenta de que es mi yo adolescente. Justo con ese aspecto que yo tenía y que a mí me avergonzaba, pero que para Dios resultaba tan sumamente hermosa. Así que yo empecé a llorar porque me dio tanta vergüenza de ver que Dios verdaderamente la amaba, en cambio yo la había repudiado, me había avergonzado de ella y no había sabido ver esa belleza que Dios había puesto en ella. Y Él me estaba mostrando cómo ella era digna de ser amada y cómo Él la estaba honrando y dándole un trato digno. Así que realmente eso me llevó a arrepentirme, es decir, a cambiar mi manera de pensar, a darme cuenta que yo había estado mal al rechazarme. Así que cuando acabó esa experiencia espiritual, me imaginé a mi yo de esa edad frente a mí, porque yo quería preguntarle, ¿qué necesitas de mí? Pero la verdad es que ni siquiera tuve que preguntárselo porque en cuanto la vi me deshice en llanto y lo primero que dije fue, perdóname, te pido perdón porque no te supe amar, no te supe valorar, no te di tu lugar. Y aunque me sentí rechazada por otras personas, la realidad es que la herida más grande es que yo te rechacé a ti. O sea, yo me había rechazado a mí misma. Y todo porque yo, a lo mejor mi aspecto no coincidía con el estereotipo del mundo en ese momento, ¿no? Y me di cuenta que no había sabido ver esa verdadera belleza dentro de ella y ese verdadero valor. Y me sentí muy avergonzada al respecto. Una vez que le pedí perdón, nos abrazamos y caí en cuenta de que yo verdaderamente podía amarla a ella sin que ella tuviese que ser ni la más nada, ni la mejor, sino que podía amarla tal cual como ella era. Y que incluso eso era lo que Dios quería de mí, que yo fuese ese conducto por el cual su amor llegaba hasta ella. Para acabar este mensaje, debes saber que Dios realmente anhela que tú descubras esa belleza y esa valía que Dios ha puesto en ti, que no solo te aceptes, sino que te abraces y que verdaderamente te conviertas en tu mejor amigo. Porque dice la palabra que necesitamos amarnos a nosotros primero para luego amar a los demás. De hecho, el versículo dice, ama a los demás como te amas a ti mismo. Entonces, si no nos amamos a nosotros mismos, ¿cómo vamos a amar a los demás? Yo te invito a que primero
busques tener esa intimidad con Dios para que Él te revele tu verdadera identidad, tu verdadero diseño y valía, y que luego tomes un tiempo especial para hablar con tu yo interior y le preguntes qué necesita de ti. Y si necesitas pedirle perdón, pídeselo. Y si necesitas perdonarte, perdónate. Y a partir de ese momento, de manera intencionada, busca ser ese canal a través del cual te das ese amor de Dios a ti mismo. Espero realmente que, así como ha sido conmigo, puedas experimentar esa gran dicha de poder tener una reconciliación genuina contigo mismo o contigo misma. Bendiciones. Nos vemos a la siguiente.